funciona bien, pero soy el menos importante aquí. Yo solo vengo a escuchar. Sí, Javier. La pregunta que te No tengo hacemos es para... si Ana, al momento de hablar, podría activar su video para que podamos verla desde la sala en vivo. Ana Mercedes, Joshua, voy a tratar, hay poca recepción acá, si no sigo por este audio para no dañar la cuestión, ¿ok? Ok, es mejor audio, me dicen desde los técnicos Me de acá. da miedo que se nos arruine todo, pero yo trato y si veo que la cosa me dio esto, quedo solamente en audio. Perfecto, o sea, te quedas en audio nomás y te vamos a imaginar. Sí. Ok, perfecto, voy a imaginar, por favor. Gracias.
empezar a las 10:30 en punto porque este evento, siendo internacional, tiene que empezar a la hora exacta. Nos van a escuchar desde 13 países diferentes a través de la página Facebook de Úrsula, y vamos a tener invitados internacionales que van a hablar desde Bolivia, Argentina, y si todo va bien también desde Cuba, en este momento donde se encuentra el presidente de Education Relief Foundation, Sheikh Mansour bin Musara. Así que paciencia, dentro de 10 minutos empezamos.
siempre hay algo que se puede hacer. Siempre está mejorando. Ella vino de soporte para sacar el proyecto, o sea, era externa, sino soporte y lo movió. Fue gerente de Coca-Cola, en su vida. Y el corrector de ahora del PI. Ah, claro. Velarde, sí. Que él era en ese entonces el de la facultad de negocios. De hecho, yo ahora trabajo en UPN. No, en periodismo. Opinión pública. Vamos a empezar dentro de 2 minutos. Javier, va a empezar. ¿Listos? Dentro de 2 minutos empezamos. Ok, ¿se oye bien el volumen? No, Les voy a pedir buenos días a todos y todas.
Unión Úrsula. Todavía no hemos empezado la transmisión, pero ustedes nos pueden compartir en sus muros en @Unión Úrsula. Buenos días. Buenos días y bienvenidos todos los participantes presenciales y virtuales al lanzamiento de la cátedra de Ética, Responsabilidad e Innovación Social EIS. Este evento es organizado por la Universidad del Pacífico a través del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana Úrsula, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y The Education Relief Foundation. Invitamos a los asistentes a conectarse en el Facebook Live de Úrsula y compartir en sus respectivos muros la transmisión en vivo de este encuentro. Nos pueden encontrar como @Unión Úrsula. Invitamos a François Balaez, docente investigador de Pacifico Business School de la Universidad del Pacífico de Perú y presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana Úrsula, a darnos las palabras de bienvenida. Gracias. Muchas gracias por su presencia, por su interés en ese gran día. Y quiero saludar particularmente no solamente las personas presentes en esta sala y mi colega Natalia Manso, que con mucho gusto nos acompaña, sino también Ana Botero, directora de Innovación Social de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que nos acompaña desde Bolivia en este momento, así como Javier Crespán, que nos acompaña de la CAF también, pero desde Bogotá, si entiendo bien, Baltasar Ojea, que es el director ejecutivo de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana Úrsula, que nos acompaña desde Argentina, y Sheikh Mansour bin Musallam, que es el presidente de Education Relief Foundation, una ONG internacional dedicada a la educación balanceada e inclusiva, que hace un gran trabajo, y él nos está acompañando desde Cuba en este momento. Así que es un encuentro internacional, es un abrazo internacional hacia una nueva ética. Por el Facebook Live en este momento nos escuchan gente de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así que a todos ellos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que la tecnología nos sirva hoy día para los fines de la humanidad, y vamos a lanzar esta cátedra itinerante de ética, responsabilidad e innovación social. Y obviamente, si se dan cuenta, al igual que Úrsula, cátedra de ética, responsabilidad e innovación social forma la palabra ERIS. Y ERIS, cuando con Ana Botero, directora de Innovación Social de la CAF, hemos tenido la idea de construir ERIS, hemos tenido bien en cuenta que ERIS es una diosa griega, la diosa de la discordia, por eso tiene la manzana de la discordia en la mano.
Eris se está conectando y a poner la discordia en nuestra reunión. Usted está silenciado, dice. ¿Sí puedo seguir hablando? Sí. Ya. ¿Puedo? Sí, ya, ahora sí. Entonces Eris, como lo constatan, está aquí para poner discordia. ¿Discordia en qué? La pueden ver que están mirando a qué alumno bien atento va a lanzar su manzana de la discordia para hacer esto. Necesito pasar la diapositiva siguiente, por favor, si me la pueden habilitar. Ahí está. Para hacer esto, para preguntarnos si la ética que se enseña en nuestros sistemas educativos es ética de verdad. ¿Es responsable esa ética que enseñamos? ¿Promueve la innovación social esa ética? ¿O más bien es dogmática, es vana y es conservadora? Esa es la angustia esencial de nuestra cátedra itinerante de ética, responsabilidad e innovación social, y es la razón por la cual estamos lanzando no solamente en Latinoamérica, sino gracias a Education Relief Foundation, esa cátedra de vivir también en África, vivir también en Medio Oriente. Trataremos rápidamente de estar presente en Asia y volveremos al final por la vieja Europa que nos da sus constructos éticos desde hace demasiado tiempo y necesitamos una ética desde el sur, ¿no? Entonces, bienvenidos al lanzamiento de la cátedra Eris, y ahora vamos a escuchar a Silvia, que es la coordinadora general de Úrsula, sin la cual no se haría nada. Siempre hay una mujer para hacer las cosas, si no, no se hace. A continuación vamos a presentar a Ana Mercedes Botero, que ya está conectada virtualmente. Ella es directora de Innovación Social de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y vamos a esperarla un momentito para que pueda hacer su conexión. ¿Ya les puede hablar? Tenemos un pequeño impasse, pero vamos a pasar con Natalia Manso, ¿sí? Porque hay que resolver la agenda, porque Ana se ha desconectado en este momento por alguna razón, así que podemos, por favor, invitamos a Natalia a que nos acompañe. Espera. ¿Se escucha algo? Seguimos, ¿No? Natalia. Sí, Sí. Natalia. Invitamos a Natalia, ella es gerente general de The Office. No hay micrófono. Soy muy buena, pero la telepatía todavía no es mi poder. No, el micrófono de la sala. Silvia, ¿habla? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, como les contaba, Natalia Manso es gerente general de The Office. También preside una organización que se llama Women Doing Business y es docente de responsabilidad social en la Pacifico Business School. Y ella nos va a hacer una breve reflexión sobre la importancia de la ética responsable para los negocios, la equidad y la sostenibilidad. Un aplauso para Natalia. Buenos días con todos.
felicitaciones a la universidad y a todos los coorganizadores de esta iniciativa. Ya solo el que tenga la palabra itinerante dice mucho, ¿verdad? Creo que estamos convencidos que la tecnología es la mejor herramienta para cerrar las brechas de educación, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Y el hecho de que esa tecnología nos permita ser itinerantes significa que podemos llegar a todos y a todas. Eso creo que es un gran avance. Y gracias, François, porque siempre es el loco que nos hace soñar. Y gracias a Silvia, que es la que aterriza las locuras de François. Y ese tándem es muy interesante. Estaba pensando, viniendo hacia acá, qué contarles, y me di cuenta de una cosa que creo que no había analizado antes. Y es que a mí ni en el colegio ni en la universidad me hablaron de ética. A mí en el colegio me dijeron que había que ser buena, que había que tener valores. La palabra valores la tenemos ya hasta gastada, creo, ya ni brilla de lo sobada que está. Y había que ser buena gente, porque además si no había algo por ahí arriba que te castigaba, ¿no es cierto? Ni siquiera se vinculaba esos valores de esa bondad a algo, digamos, aconfesional como la ética, sino que se vinculaba a una creencia religiosa en específico. Está bien, el objetivo igual era el mismo, ser buena persona. Pero luego en la universidad, imagínense, yo soy química, cero romanticismo y menos filosofía. Mientras te explican la tabla periódica, la química orgánica e inorgánica, por supuesto no da lugar a la ética. Y mucho más tarde te enteras que en el ejercicio de una profesión técnica como la química hay mucho en juego en cuanto al comportamiento ético, ya que esa ciencia se puede aplicar de maneras muy diferentes. La cuestión está que hoy no entendemos la educación sin hablar de ética, pero los que intentamos hablar de ética en las aulas no recibimos ese aprendizaje de ética en la escuela. Venimos de un aprendizaje de ética desde la casa. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros contamos con familias decentes que nos enseñaron a ser gentes de bien, pero no mucho más allá. Entonces, yo que he hecho en falta, tan mala teórica y peor filósofa, he hecho de menos lo práctico. Y cuando yo me incursioné en esto tan de moda del emprendimiento, que dicen que es el modo de vida de los ya no millennials, me pierdo, ¿no? Y, X, ya no sé cuáles son los que tocan ahora. Todos quieren ser emprendedores. Y cuando estamos en estas aulas, en posgrado sobre todo, se nos llenan de chicos que trabajan en las grandes empresas, las empresas cotizadas, pero cuando tú les preguntas qué quieren ser en la vida, te dicen yo quiero emprender. ¿Y por qué quieres emprender? Porque no quiero tener jefes y no quiero tener horarios. Díganme quién quiere tener jefes y horarios. Nadie, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo del emprendimiento no todo es bonito y no todo es lindo, porque vas a tener que afrontarte a muchos problemas que no te enseñaron ni en la escuela, ni en la universidad, y a veces ni siquiera en las actuales clases de ética. Entonces, bueno, les puedo compartir algunos tips que yo uso en mis clases, que es primero preguntarle a los chicos quiénes son y qué atributos consideran que les definen. Y cuando preguntas algo así, uno de ellos suele ser, soy una persona honesta. Raro es que uno de nuestros estudiantes no se defina como honesto, como una persona que intenta hacer bien las cosas. De ahí bajas a tallar un poquito más y dices, muy bien, entonces, ¿cómo tú practicas ese valor de la honestidad desde tu puesto de trabajo o desde tu empresa? Bueno, no robo, cumplo con mi trabajo, bien, es el siguiente paso. Más allá, ¿has analizado de qué manera puedes aplicar la ética en tu día a día? Y no sueles saber decir mucho más allá de nuevo repetir, yo soy buena gente, yo no hago nada indebido. Pero cuando les haces analizar el por qué tenemos una situación sangrante en el país, en la región y a nivel mundial, vinculada a la corrupción, y les haces analizar las razones siempre suelen ser una, el Estado. Y creo que tenemos que obligar a nuestros estudiantes también a hacer un mea culpa y empezar a ponerse en el centro de las cosas y considerar que echarle la culpa al otro no es siempre la solución. Entonces intenten plantear un dilema ético en el aula y prohíban a sus estudiantes echarle la culpa a alguien otro. Y ese es el reto.
Cuando ya les quitamos el Estado para echar la culpa o las grandes corporaciones como poderes fácticos que están haciendo lobby para fregarnos a todos, ahí empiezan a estar un poquito más perdidos. Entonces, creo que tenemos que promover un rol más activo del estudiante dentro de la cadena de la ética en el ejercicio de sus profesiones, que se sienta que son parte necesaria del buen o mal hacer del comportamiento empresarial y que se pongan en el mapa de esa cadena de ética o de corrupción que puede suponer una actividad empresarial. Todos tenemos un grado de contribución, pero lo primero es tener la conciencia de que en qué grado estamos contribuyendo a que esta situación que se come el 2% del PBI nacional, que se estima más de 13.000 millones al año que estamos perdiendo, de alguna u otra manera nosotros tenemos cierto grado de actuación, no importa que seamos administrativos, gerentes de recursos humanos, pero si además estamos en áreas como compras, como marketing, podemos hacer algo. Creo que nuestros estudiantes tienen un conocimiento importante y lo que tenemos es que entre ellos mismos compartan las buenas prácticas o las situaciones en las que se están afrontando en el día a día para que puedan generar modelos y herramientas que les permitan actuar. A mí nadie me dijo qué hacer cuando alguien de una institución pública me presionaba para no darme una licencia de funcionamiento. A mí nadie me dijo qué hacer cuando alguien del área de compras recibía regalos del proveedor. A mí nadie me explicó cómo prevenir el fraude dentro de la institución en la que yo trabajaba y tampoco cómo relacionarme con mis pares o cómo relacionarme con el Estado. Creo que tenemos que generar herramientas, casos, modelos para que nuestros estudiantes dentro del desarrollo de su profesión, y si algún día realmente llegan a ser emprendedores y a hacer empresa, inserten esas buenas prácticas, esas herramientas y esas técnicas e innoven para hacer los negocios de una manera diferente. Y creo que eso es un poquito lo que les podía compartir. Muchísimas gracias. Ok. Pues muy buenos días. Espero que me estén escuchando y me disculpo, quedé desconectada sorpresivamente. Pero bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias. Realmente agradecer y felicitar a la Unión, a Úrsula, por todos estos logros alcanzados en estos 3 años. Y hoy nuevamente, además en un día tan especial, celebratorio de los derechos humanos, celebrar este nuevo logro, que es el lanzamiento de la cátedra EIS. Como bien decía François, hace 3 años conversábamos sobre la posibilidad real de hacer un lanzamiento de esta naturaleza. Una cátedra orientada a repensar la enseñanza de la ética y simultáneamente vincularla a la innovación social, lo cual no es una tarea fácil, pero es fundamental en medio de las complejidades de la sociedad global y sobre todo en América Latina, en medio de tanta desigualdad. Sobre todo para nosotros como CAF, que somos un banco de desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, y en especial para nosotros como Dirección de Innovación Social del banco, una cátedra de esta naturaleza es sumamente relevante. Primero, estimula la ética, como bien lo decía Juan, docentes, en estudiantes, en líderes sociales, en las empresas, pero también es fundamental incorporar a los actores de desarrollo más concretos como los gobiernos y los organismos internacionales. Pues, justamente con el fin de rescatarla y rescatar la ética como motor oriental de desarrollo en materia de equidad, de distribución de riqueza, de pobreza, de pobreza, de satisfacción de las necesidades básicas de producción y sobre todo de los grupos vulnerables. En este sentido, este lema de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás y los ODS de la Agenda 2030, esta incongruencia absoluta con la ética, es también nuestro principio rector en innovación social. Algunos de ustedes nos conocen bien y saben que somos una instancia que responde
innovadoras en la problemática de desarrollo humano para contribuir con soluciones útiles a necesidades reales y sentidas de poblaciones social y económicamente marginadas. Yo agradezco mucho que me den esta oportunidad de dar estas palabras, realmente es un privilegio, no me quiero extender. Quiero agradecer a todos ustedes, muy especialmente al Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad de Pacífico, al Education Relief Foundation y muy especialmente a François y a Baltasar por esta gran iniciativa, una iniciativa responsable, creativa, pero creería yo que también se constituye en sí misma en una iniciativa de innovación social de gran relevancia para el mundo y para los problemas sociales que estamos enfrentando en estos momentos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana, te hemos escuchado bien. Es un gran gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por tus palabras. Mansour, tu es là? Tu es connecté? Est-ce que Sí. Y sí. Entonces te vamos a presentar y te damos la palabra. Agradecemos la participación virtual de Ana Mercedes Botero y damos la bienvenida a Sheikh Mansour bin Musallam, presidente de Education Relief Foundation, para resaltar la importancia de la ética responsable para la educación balanceada. no, también me gustaría escuchar por lo menos un poquito, no sé si completo, pero yo pensaba escuchar un poquito. Listo. Can everybody hear me? ¿Me pueden escuchar todos? Sí. Mansour, Sí, ¿se me puede escuchar? sí, te escuchamos. Adelante. Adelante. Gracias. Well, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Bueno, señoras y señores, muy buenos días para todos ustedes. I'm terribly sorry, I'll be speaking in English, but I have an excellent translator who hopefully will prove wrong the saying that traductore traidore. Voy a hacer mi intervención en inglés, pero afortunadamente un intérprete al lado mío que va a probar de que los traductores no son traidores. So, ladies and gentlemen, when François, the president of Ursula, first approached me about the idea of launching the Eris Chair, Bueno, cuando François se me acercó con la idea de fundar la cátedra de Eris, in a joint and cooperative manner between different and various organizations, o sea, con el esfuerzo conjunto de diferentes organizaciones para lograr este objetivo, it was an idea that appealed to me as president of the Education Relief Foundation. fue una idea que me cautivó como presidente de la Education Relief Foundation. As some of you may know, the Education Relief Foundation is an organization that is focused on the development and embedding of a balanced and inclusive education. Y como algunos de ustedes saben, la Education Relief Foundation es una organización que ha sido creada para promover una educación equilibrada y inclusiva. And as we are seeking to overhaul our education system on the basis of four core pillars: intraculturalism, transdisciplinarity, dialecticism, and contextuality. Y nuestro objetivo principal es lograr un cambio en la educación a través del transculturalismo, la interdisciplinaridad y el dialecticismo y la contextualidad. And to that end, ladies and gentlemen, we at the Education Relief Foundation are convinced of two principal factors. Y para el objetivo, la Education Relief Foundation
se concentra en dos objetivos fundamentales. First, and most important, El primero y el más importante is our capacity as stakeholders, whether university, development banks, y es nuestra capacidad como participantes junto con las universidades, as development banks, como bancos de desarrollo, as non-governmental organizations, como organizaciones no gubernamentales, to realize that if we are indeed to achieve an overhaul, a change, a reform of our society, de verdad estamos comprometidos en lograr un cambio radical en la educación para nuestras sociedades. what we must be capable of doing is working in a cooperative, collective and sustained manner. Es que para lograr estos objetivos tenemos que trabajar de una forma cooperativa, sistemática y de forma sistemática. And this means that it is incredibly important to have individual action, the action of the individual stakeholder. Y eso significa que para lograr este objetivo también debemos lograr la acción de los individuos. But that individual action must be inscribed within a collective, systemic, Pero esa acción del individuo debe estar comprometida con la idea social y sistémica. and that implies, ladies and gentlemen, a paradigm shift into what we mean by ethics. Y eso significa, señoras y señores, un cambio en el paradigma de lo que para nosotros es la ética. For ethics until today has been, as was said before me, has been reduced to the individual. Y como anteriormente lo explicó, la ética se ha reducido a solo la actividad del individuo. But our education system, Pero nuestros sistemas de educación, as the most political of issues, es como un sistema de los más políticos. because it is the sculpture of our future society. Porque es la cultura lo que conforma nuestras sociedades. And if we are to move, as we all aspire, Y si necesitamos movernos hacia el punto en el que todos aspiramos, that is to say, equity, debe tener en cuenta que la equidad, that is to say, sustainability, el desarrollo sostenible, we must be capable of transmitting through our education system tenemos que ser capaces de transmitir dentro de nuestro sistema de educación individuals that are indeed individuals of values, of principles, y lograr que estos individuos que sean individuos con valores, con principios, but also pero también individuals capable of thinking beyond their individual immediate action. que sean individuos capaces de pensar mucho más allá de sus acciones individuales And thinking in collective terms, thinking in the long term. y pensar desde el punto de vista colectivo, pensar a largo plazo. And I think that the launch of this ARIS train Y creo que el lanzamiento de esta carta is, and I do not shy from saying, no es reflejo de lo que todos pensamos. which is Que that this launch este lanzamiento is a testament es un testamento to the importance and the efficacy que refleja la importancia y la eficacia of confederating, de esfuerzos confederados of access para el acceso to that which is new, that which is revolutionary, a aquello que es nuevo, que es para nosotros revolucionario, which is to a revolution not of the political sense, but a revolution in mentality. que no es una revolución desde el punto de vista político, sino una revolución en la mentalidad de la persona. And that, ladies and Y gentlemen, para eso, señores y señores, is the reason that we at the Education Relief Foundation es la razón por la que nosotros en la Education Relief Foundation feel extremely privileged nos sentimos extremadamente privilegiados to be capable today
de lograr que en el día de hoy contribute alongside Ursula vamos a contribuir junto con Úrsula and other organizations y el resto de las organizaciones to what is the beginning a lo que es el principio of what must be de lo que debe ser the overhaul el cambio radical of our society. de- And I will end on a very short note. y pues para terminar, quiero una pequeña puntuación. I think that today, the date that François has picked Que creo que en el día de hoy la cita que François ha mencionado, is, of course, no coincidence. o sea, no es pura coincidencia, The anniversary of the Declaration, the Universal Declaration of Human Rights. que sea en el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. But 3 days ago, Pero hace 3 días it marked the 61st anniversary se celebró el 61st un aniversario of Albert Camus' speech. del discurso de Albert Camus. And in that speech, ladies and gentlemen, and I will be very quick, Y en ese discurso, señores y señores, voy a ser bien breve, Camus says Camus dijo, that each generation cada generación thought itself as having the historic responsibility se pensó a sí misma como la generación que tenía la responsabilidad histórica to remake the world. de rehacer al mundo. My generation, he said, Entonces, mi generación, dijo él, however, knows that it will not remake it. aun cuando sabe que no puede rehacer la historia, el mundo, But its task is perhaps greater still. pero su tarea es aún mucho más grande. It consists in making sure that the world does not unmake itself. Consiste en asegurarse de que el mundo no se deshará a sí mismo. And today, ladies and gentlemen, Y hoy, señoras y señores, and as we move forward with this chair, en lo que avanzamos y trabajamos en esta cátedra, and as this chair must develop in other societies as well, y como esta cátedra en conformar y desarrollar otras sociedades también, we must remember debemos recordar that in the era in which we live, de que en el fondo que vivimos, we must have the courage of saying tenemos que tener el coraje para decir that ours is to both ensure that the world does not unmake itself, es que nuestra tarea es asegurarnos de que el mundo no se deshaga a sí mismo. and at the same time, Y a la vez, remake it. hacer. And this, ladies and Y gentlemen, esto, señores y señores, is the first step el primer paso towards that duty. En función de esta tarea. De esta And I misión. congratulate every single one of you Y felicito a cada uno de ustedes to participate. por participar. And I hope Y espero that this engagement de que esta unión will prove to be pruebe ser sustained sostenible and concerted. y consensuado. Thank you very much. Muchísimas gracias. Agradecemos el aporte de Erb y del Sheikh Mansour bin Salam y invitamos a François Balaez a presentar la primera lección de esta cátedra itinerante de ética, responsabilidad e innovación social, ERIS. ¿Qué es una ética responsable y por qué algunas no lo son? Bueno, muchísimas gracias. Merci beaucoup, Sheikh Mansour. Muchas gracias, Ana Montero. Es muy lindo de escuchar esas palabras suyas, de encontrar tanta capacidad de consenso en este momento crucial
Sheikh Mansour nos ha recordado algo que me había olvidado, pero que está en la primera diapositiva, que hemos elegido lanzar esta cátedra ese 10 de diciembre de 2018, no por gusto. Sé que llega muy tarde en el año y que es difícil de venir porque todo el mundo corre en el momento de Navidad, pero el 10 de diciembre de 1948 se lanzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace de cada una de nosotros seres libres e iguales en dignidad y derechos. Y esta declaración, que ha sido firmada por todos los países que en este momento están reunidos virtual y presencialmente acá, es nuestra máxima carta magna para cada una y cada uno de nosotros. Por eso queríamos lanzar la Cátedra ERIS ese día, ¿no? Y es bueno recordarlo, al igual que ese gran discurso de Albert Camus cuando recibe el premio Nobel sobre este mundo que no debe deshacerse y que es nuestra tarea de todos hacerlo. Muchas gracias. Bien, quería rápidamente entrar en el meollo del asunto filosófico al cual la Cátedra ERIS nos convoca a todos. Ya les he dicho, estamos acá para la discrepancia. No es una cátedra para, como se dice en francés, acariciar el gato en el sentido de su pelo. Que cuando uno acaricia al gato en el sentido de su pelo se pone feliz y se pone a dormir, ¿no? Y necesitamos de todo en este momento, salvo ponernos felices y ponernos a dormir. Tenemos que tener una alegría, sí, pero la alegría del militante para que el mundo no se deshaga, ¿no? Entonces tenemos en este momento una ceguera especial. Y esta ceguera no es tan nueva porque el mismo Nietzsche hace mucho más de un siglo lo resaltaba. En ética tenemos una miopía específica y es la miopía la más peligrosa de todas. Es la miopía de ver solamente lo que está muy cercano a nosotros y no ver lo que está muy alejado de nosotros, ¿no? Entonces, si obviamente doy una cachetada a Silvia, toda la sala va a gritar y va a decir, ¡qué barbaridad! ¿Cómo se atreve? ¿No? Pero el niño trabajador en Bangladesh o en Laos que ha hecho mi chaqueta, nadie va a gritar, nadie me va a decir qué barbaridad que compraste una chaqueta que ha hecho trabajar niños explotados, ¿no? Entonces nuestra ética es ciega a los problemas muchas veces muchísimo más graves que los pequeños problemas que nos vuelven histéricos en lo cotidiano de nuestro noticiero, ¿no? Entonces, le dejo leer esta cita de Nietzsche, que es magnífica y que resalta bien que sentimos el peso de una falta solo porque está bajo nuestra mirada. ¿Qué diferencia hace la distancia para la medición de su gravedad? Y es realmente un gran escándalo que casi todos nosotros, los profesores de ética, caigamos, ¿no?, en esa trampa de la corta vista de una ética demasiado ligada a los problemas inmediatos interpersonales. Como bien lo recordaba Natalia, en el sistema educativo nos dicen de portarnos bien y con eso basta. Entonces tenemos una histeria ética hacia lo cercano y una indiferencia ética hacia lo lejano. Y sin embargo es lo lejano que es más esencial para nosotros y que provoca los problemas más importantes de la humanidad,
como Sheikh Mansour lo subrayaba, nuestro riesgo incluso de desaparecer hacia el final más o menos del siglo XXI si seguimos usando el planeta Tierra como lo usamos en este momento. Entonces estamos como los dos hombres que se pelean en arenas movedizas del cuadro de Goya. En ese cuadro los dos hombres se ocupan de sus actos y no ven las arenas movedizas, no ven que peleando uno contra el otro, pues eso provoca un impacto, el impacto del hundimiento paulatino de los dos. Y obviamente cualquier parecido con el sistema económico actual no es nada casual, sino es exactamente lo que nos está pasando. Entonces, nuestros impactos son invisibles porque los dos hombres tienen que mirar al contrincante, tienen que mirar a la competencia, tienen que luchar para el mercado, tienen que luchar para la soberanía nacional, tienen que luchar para ser la mejor universidad, bla, 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 bla. Cada quien desde su cancha lucha contra su competidor y nadie ve que todos nos hundimos, ¿no? Y otra vez, miopía de lo cercano y ceguera hacia lo lejano. Entonces, nuestros actos son tan visibles que nos ciegan la vista hacia nuestros impactos y obviamente una ética que no mira los impactos es una ética ciega y su bondad se queda ciega. Es lo peor de todo, cuando alguien con buenas intenciones haciendo el bien está haciendo todo lo contrario del bien que quiere hacer y al contrario participa en el hundimiento colectivo. Entonces debemos absolutamente, y aquí mi mensaje va particularmente a nuestro Perú sufrido y a nuestra América Latina en este momento, que está con todos esos problemas de corrupción. Estamos en una ética que yo llamo la ética de la pulcritud, ¿no? Y la histeria ética nos ciega tanto que queremos desaparecer cualquier tipo de desviación y como estamos muy hartos con la corrupción, decimos que se vayan todos, ¿no? Y que venga una mano dura, que ponga orden y limpieza en la casa común, ¿no? Entonces esa es una ética de la pulcritud que es sumamente rígida, pero obviamente como nadie de nosotros en esta sala somos pulcros, como todos tenemos cosas que reprocharnos, detrás solapadamente de esa ética de la pulcritud sumamente rígida, conservadora y en manos de los grupos más extremistas de extrema derecha y de extrema izquierda, debajo de esa ética de la pulcritud está la ética de la dejadez. Y detrás de ese doble discurso están todas las zonas grises y finalmente la tolerancia a cualquier tipo de desviación. Lo que les quiero decir es que una mala ética, ¿no?, al querer luchar contra la corrupción es la que mejor permite la corrupción y a través de su bla 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 histérico hace que nada está cambiando. ¿Qué nos falta? Pues una ética de la responsabilidad. Una ética que empieza por sincerar las desviaciones que cometemos entre todos nosotros y empezar a administrarlas. Sí, he comprado esa chaqueta en una tienda acá en Lima y sí, sin duda, esa chaqueta ha sido hecha por obreras de Laos, de Vietnam, de Turquía, que no han sido respetadas en sus derechos humanos y sí he financiado las faltas a las normas de la OIT, yo que defiendo los derechos humanos, sí no soy pulcro, sí tengo problemas y tengo desviaciones en mi propia ética, los tengo que enfrentar y tenemos que sentarnos juntos para empezar a conversar, discutir y empezar a ser militantes juntos de los cambios necesarios que hay que hacer. Esa es una ética de la responsabilidad social que no pide santidad, que tampoco pide dejadez, sino que pide militancia.
militancia, que pide enfrentar juntos lo que hay que enfrentar con esa cultura de la mejora continua. Me gustó mucho las palabras de Sheikh Mansour cuando nos dice es una revolución, pero no la revolución política, cortar la cabeza al rey, como nos encanta tanto hacer en Francia, pueden ver la actualidad, estamos empezando a hacer lo mismo, ¿no? Sino una revolución de las mentalidades. Es esa revolución que siempre nos falta y que anhelamos, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, siguiendo a Eris, a la diosa de la discordia, si la ética no es más que un bla bla bla, ¿no? Y si quieren convencerse de la pertinencia de esa pregunta, lean esta linda frase pulcra, frase santa, parece una imagen de la Virgen. Se impone un comportamiento a los integrantes de la organización que va más allá del texto de la ley. Es necesario que todos preserven el espíritu de las leyes y reglamentos, respeten los más elevados estándares de honestidad e integridad y prevengan incluso la apariencia de actos indebidos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué fantástico! ¿No? ¿Saben dónde he extraído esta linda frase? Pues del código de ética de la empresa Odebrecht. Entonces pueden ver que el discurso ético es muy lindo, es muy pulcro, es fantástico y puede servir obviamente a tapar cualquier tipo de actividades, ¿no? Entonces la ética no puede seguir siendo un bla 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 porque eso no es responsable, no es responsable. Entonces tenemos que ver que en ese contexto actual hay una histeria ética, como les decía, que es normal, ¿no? Vemos el problema de corrupción, hay videos, hay audios, hermanito, ¿no? En nuestro querido Perú y en muchos países es igual, ¿no? Entonces hay una extrema sensibilización y mediatización de la ética, ¿no? Y esa extrema sensibilización y mediatización está ligada también al retroceso de las morales grupales, porque nos estamos modernizando cada vez más, ¿no? Entonces ocupa el terreno cada vez más unos agentes muy peligrosos para la ética, que son los más conservadores de la sociedad, ¿no? Hay grupos religiosos que hoy día, ¿no?, ocupan el terreno del discurso ético, ¿no?, pidiendo el retorno, el retroceso a éticas premodernas, donde se impone a los individuos cuál debe ser su intimidad. Y eso es un escándalo y debemos absolutamente desde la universidad libre y con libertad de cátedra elevarnos contra el retroceso ético que hoy día es un tema que hacen que incluso presidentes de la República en nuestra misma América Latina sufrida llegan al poder con un discurso extremadamente conservador y con un maniqueísmo moral realmente muy peligroso, ¿no? Y sin embargo, ¿qué cosa tenemos al frente? Tenemos una crisis global de habitabilidad humana del planeta. El agua disponible per cápita está en caída libre. La cantidad de especies vertebradas está en caída libre. La masa forestal del planeta está en caída libre. El CO2 está en alza constante. Este año hemos emitido más CO2 que el año pasado, aunque queríamos por lo menos no hacerlo de este modo. La COP24 desde ya es un enorme fracaso. Es un enorme fracaso. Entonces estamos con una crisis global y ¿qué le respondemos? Con una ética de la pulcritud individual para pedir a las personas desde su intimidad comportarse bien sexualmente. Esa es la ética de hoy y obviamente el problema central de la falta de responsabilidad de esa ética es que esa sensibilización ética mediatizada y llevada adelante por los conservadores no responde para nada al problema global que tenemos. Entonces se exige histéricamente
no una ética de corresponsabilidad planetaria, sino de pulcritud individual. Y obviamente ese pedido de pulcritud individual sobre el comportamiento en la intimidad de la casa jamás va a resolver los problemas de impactos sistémicos negativos, sociales y ambientales que tenemos en este momento. Entonces hay un desfase, y ese desfase, detrás de ese desfase hay un problema ético, un problema filosófico, una equivocación común que es la individualización de la ética. Pensamos que la ética es un problema de los individuos, pero obviamente si la ética es un tema individual de los individuos, no sirve para nada para resolver los problemas políticos. Y si no sirve para nada para resolver los problemas políticos, concebimos a la sociedad meramente como un conjunto de individuos, y cuando algo va mal decimos que son los individuos que van mal. Es la teoría norteamericana de la bad apple, ¿no? Entonces llega el caso Enron, bad apple. Llega el fracaso financiero, la crisis financiera, bad apple. Cada vez hay una manzana podrida, ¿no? Es decir, un individuo que actuó mal y es su problema. Entonces, nunca es la culpa del sistema, siempre es el problema de las personas. Pues si la ética que pensamos y enseñamos nos dice eso, obviamente vamos a formar, como lo decía Natalia, a la obediencia individual, pórtate bien, pero nunca vamos a formar a la militancia colectiva, y necesitamos formarnos a una militancia colectiva. Entonces nuestras intuiciones morales no logran visualizar correctamente las exigencias sistémicas globales, y por eso le pongo esos lentes fashion para resaltar que es un problema ante todo de visualización, como muy bien lo decía Friedrich Nietzsche. Fíjense, vamos a jugar un juego de Jack le roba la bicicleta de Jill. Es un juego de Dale Jamieson, profesor en la Universidad de Nueva York, ¿no? Entonces, primer caso, Jack le roba la bicicleta de Jill. Obviamente ustedes y yo estamos todos de acuerdo para decir que eso está mal, que Jack es culpable y que Jack le debe devolver su bicicleta a Jill porque no se debe robar. Pero miren el segundo escenario. Jack y Jill viven en continentes diferentes, y la desaparición de la bicicleta de Jill es consecuencia terminal de una serie causal desencadenada por el pedido de Jack en una tienda de bicicletas de segunda. Ahí, ¿Jack es culpable o no es culpable? ¿Es responsable o no es responsable? Me encanta ver sus caras, porque ustedes se están preguntando. Y sin duda, si hacemos un sondeo, algunos van a decir que sí, es culpable, otros van a decir que no, otros van a decir no sé, ya no sabemos. La unanimidad ética nuestra, de nuestro juicio ético, en el primer caso, ya se va borrando en el segundo escenario. Vamos a ver el tercero. Jack vivía varios siglos antes que Jill, y ha consumido junto con muchos otros materias primas esenciales para fabricar bicicletas, impidiendo así que Jill adquiera una. ¿Jack es culpable? ¿Sí o no? Y ahí se vuelve imposible, ¿no? ¡Ah! Estoy absolutamente superado en mis intuiciones éticas. La ética que me han enseñado, que es una ética personal, no me sirve más para juzgar este caso, ¿no? Y si miran los tres casos, en los tres casos hay una fechoría. En los tres casos Jack tiene una ventaja indebida sobre Jill. En los tres casos Jill se ve impedido de montar su bicicleta. Entonces hay tres problemas, pero son tres éticas diferentes, son tres miradas éticas diferentes que no solamente debe mirar por el comportamiento de Jack, sino por la cadena de valor del sistema económico y por el tipo de desarrollo de una generación para con el desarrollo de la generación siguiente. Entonces necesitamos
deconstruir esa ética individualista que nos han puesto en la cabeza. Y para eso, lo mejor es de salir del occidentalismo, es salir del logo individualo-occidentalismo que rige nuestra ética. Por eso yo les invito a hacer un gran viaje e ir a visitar el lenguaje japonés y a ver cómo en japonés se dice ser humano. Y pues cuando se dice ser humano en japonés se escribe el kanji siguiente que se pronuncia, yo no sé cómo se pronuncia, yo lo pronuncio ningen. Si hay alguien que habla japonés en la sala, sí, por favor, Jorge. Ningen. Ningen, ¿así? Ahí está, ningen. Muchas gracias, Jorge. Pues ser humano en idioma japonés, ¿no? Está constituido de dos kanjis, hito y aida. Hito y aida. Hito efectivamente corresponde a nuestro hombre individuo occidental, en nuestros idiomas latinos, hombre, individuo. Pero aida significa entre, intervalo, espacio, periodo. Entonces es muy importante entender que en otros idiomas la gente no dice ser humano como dice individuo. Y cuando habla de humanidad, no habla de individualidad. Entonces aquí está una cita de Tetsuro Watsushi, no sé si está bien pronunciado, pero es un filósofo japonés que murió en 1960, y mire lo que él dice, mire cómo él describe a lo que es un ser humano. El ser humano es el mundo y al mismo tiempo es la persona que se encuentra incluida en el mundo. El ser humano, en la medida en que significa también el mundo, toma también radicalmente la forma de la comunidad existiendo de persona a persona, la forma social. El ser humano es social, que no es la de la persona aislada. Es porque no es un hombre aislado que él es precisamente un ser humano. No puedo decir ser humano hablando de un ser aislado. El hombre individual es fundamentalmente diferente de la sociedad y sin embargo se funde al interior de la sociedad. El ser humano consiste en la unión de estos opuestos. Mientras no advertimos esta estructura dialéctica, no entendemos la esencia del ser humano. Yo creo que esta frase filosófica, esta reflexión filosófica puede ayudarnos desde lo lejano a curarnos de nuestras evidencias muy poco evidentes, de nuestros idiomas bañados de sustancialismo, bañados de feudalismo, bañado de tomismo, bañado de kantianismo, bañado de aristotelismo, etcétera, que miran demasiado el ser humano como un individuo. Entonces, Tetsuro Watsushi, ahí está su foto, dice, para hablar de ética, es necesario liberarse del error propio de los tiempos modernos, que consiste en hacer de la ética una simple cuestión relativa a la conciencia individual. Este error se basa en la visión individualista moderna del ser humano. El individualismo ha intentado reemplazar la totalidad del ser humano por el individuo. Acá está el corazón del error, que sin embargo no es más que un momento de la existencia humana. Hemos reemplazado la totalidad del ser humano por el individuo. Y aquí sufrimos de una economía, de una política, de una sociedad, de una ecología que ha reemplazado el ser humano por el individuo humano. Y tratamos de hacer funcionar eso y de educar eso. Entonces fallamos sistemáticamente y el planeta se nos va, porque pensamos que es un planeta para llegar a satisfacer los intereses de cada individuo y no de la humanidad, ¿no? Sigue Tetsuro Watsushi,
Las cuestiones éticas no son solo cuestiones de la mera conciencia individual, al contrario, el campo de los problemas éticos se encuentra en la relación que liga una persona a las demás personas y no en la conciencia del individuo aislado. Es por esta razón que la ciencia ética es una ciencia del ser humano, ¿Ningen? ¿Está bien, Jorge? ¿Sí? Literalmente, podríamos traducirlo en idioma castellano, lo interhumano. Entonces, aquí tenemos un desplazamiento conceptual, ¿no? Y ojalá la cátedra ERIS pueda hacer que ese desplazamiento conceptual vaya construyendo una nueva manera de enseñar y de compartir entre nosotros la ética. Y esa misma ética, obviamente, tomado un filósofo japonés. Pero no nos olvidemos de lo que somos aquí en América Latina. No nos olvidemos de qué cosa Latinoamérica y el Perú en particular ha dado al mundo. Yo no me olvido nunca que es gracias a los 3.000 tipos de papas inventados por el antiguo Perú que Europa, mi tierra europea, ha podido vencer el hambre. Entonces mis bisabuelos han podido dejar de morir de hambre gracias a la papa peruana. Esto no fuera posible sin una ciencia agrícola sumamente poderosa que hace que hoy en día todavía en el Cusco, ¿no? Hay pobladores originarios del continente quechua hablantes que trabajan juntos a manejar 1.600 variedades diferentes de papas, cosa que es muchísimo más complejo y científicamente y tecnológicamente avanzado que todo lo que puede hacer Monsanto y Bayer. Entonces hay que pensar en eso y entender desde ese saber, desde esa filosofía, desde esa cosmovisión, qué significa la ética para estas personas, estas comunidades que han sabido inventar 3.000 tipos de papas que han sido entregados al mundo. Y hablo de las papas, pero está la quinoa, la kiwicha, el tarwi, la canigua, etcétera, etcétera. Son muchísimo más cosas que el continente americano ha dado al planeta. Pues hay 3 virtudes en la filosofía andina, ¿no? 3 virtudes que desgraciadamente no enseñamos a nuestros alumnos ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. He podido verificarlo. Esas 3 virtudes son muy conocidas en el mundo andino, es Munay, Yamkai, Yachay. Munay, el amor para hacer las cosas. Yamkai, el trabajo fructífero, el trabajo que da frutos. Yachay, la sabiduría. Bueno, esas 3 virtudes no están tan mal como para permitir que estos pueblos hayan creado 3.000 tipos de papas y de taquito inventado la liofilización, que es el chuño, que es esa papa seca liofilizada que conserva sus poderes nutritivos durante años, lo que hace que estos pueblos no sufrían del hambre como mis antepasados sufrían en Europa en la misma época. Entonces el encuentro de los saberes y el compartir de los saberes es también una necesidad ética el día de hoy. Y si la cultura occidental tiene problemas para sobrevivir en el planeta, quizás estas culturas con su ética y su cosmovisión pueden ayudar en reparar los errores y las miopías intelectuales filosóficas del pensamiento científico occidental que reina sin ningún contrincante en las universidades en este momento, en el mundo. Entonces, el individualismo es el problema, no el egoísmo. Obviamente uno puede ser individualista y muy generoso, muy bondadoso, obviamente,
pero es importantísimo ver que el individualismo filosófico, ¿no?, que ha intentado reemplazar la totalidad del ser humano por el individuo, como dice el filósofo japonés, ¿no?, es el meollo del problema filosófico que tenemos. Entonces esa educación individualista atomiza y separa a los estudiantes y le damos su nota a cada uno de ellos. El trabajo grupal, bueno, un porcentaje de la nota nomás, pero es tu trabajo individual que vale y tu competencia como profesional contra los demás, ¿no? Y esa educación individualista en realidad es inmoral. Es inmoral porque no enseña a vivir en comunidad, no enseña el Ubuntu, no enseña el yo soy porque tú eres. Entonces es desde esa reciprocidad, desde esa mutualidad que podemos constituirnos como seres humanos. Entonces Eris propone, ¿no?, otro camino. Eris propone que se enseñe no solamente la ética, sino que se enseñe la reflexión sobre la ética, la pregunta a saber si la ética que enseñó es responsable ante los problemas sociales o al contrario sigue con los mismos problemas sociales. Eris pretende meter la discordia para saber si mi ética tiene algún impacto positivo en la sociedad o no tiene ningún tipo de impacto positivo hacia la sociedad. Eris pone la discordia para saber si la ética que yo enseño le va a permitir al futuro profesional escribir el lindo código de conducta de Odebrecht, muy bien escrito, perfecto, cópienlo, copy-paste. Este código, pero que obviamente, nítidamente no sirve para nada. Entonces Eris propone juntar en un trinomio, como dice el gran Edgar Morin, que obviamente inspira filosóficamente esta cátedra, un trinomio que junta en un solo concepto ética, como teoría, responsabilidad como práctica, la práctica de responder, e innovación social como ese trabajo, ese yamkai colectivo que nos va a dar, ojalá, yachay, la sabiduría. Entonces Eris quiere promover una ética que se haga responsable de sus impactos en la sociedad para la innovación. Al dictar lo que estoy dictando en mi clase de ética, ¿qué estoy realmente dictando? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué responsabilidades tiene frente a la sociedad y los problemas de hoy, ¿no? Entonces la idea de Eris es la siguiente, va a ser de generar un nuevo espacio académico de reflexión, de aprendizaje mutuo, de propuestas de gestión también y de construcción de herramientas pedagógicas, promover una enseñanza de una ética compleja, una ética en 3 dimensiones, que junte virtud, justicia y sostenibilidad. Promover una nueva cultura de la responsabilización, no solo por mis actos, sino por nuestros impactos colectivos. Brindar a las instituciones educativas una asesoría a la vez pedagógica y estratégica para reformular el aprendizaje de la ética desde la cátedra, pero también desde la gestión de la institución educativa y desde la proyección. Porque yo puedo enseñar ética a los niños haciéndoles hacer un huerto en el patio del colegio, liberando el cemento un poco, reponiendo a Pachamama ahí presente y haciendo un biohuerto, un huerto agroecológico, un huerto de permacultura con los niños para enseñarles lo que es cuidar de la vida. Y eso es la clase de ética. No necesito hablar de valores, como muy bien Natalia lo resaltó, esos valores que no tenemos, estamos hartos con todos esos discursos de valores, ¿no? Los 10 valores y el decálogo, etcétera, etcétera, pero ese bla 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 en realidad no cambia absolutamente nada.
y elaborar modelos de gestión universitaria que articule la ética y la responsabilidad social desde América Latina, pero que pueda inspirar cambios en otros continentes del sur como del norte, ¿no? Acabo de estar como presidente de Úrsula en el Foro Internacional de Education Relief Foundation en México, donde firmamos una declaración mundial para la educación equilibrada e inclusiva, y estamos muy felices de participar como Úrsula a este movimiento mundial para reequilibrar un poco la educación que damos a nuestros alumnos. Y en ese sentido, lo que podemos brindar a África, a Asia, a todos los demás continentes desde América Latina puede servir. Y un diálogo sur-sur puede ser muy provechoso para todos nosotros. Ética en 3D, voy terminando, es una ética que se focaliza en trinomios. Como nuestros idiomas latinos no son suficientes, pues hay que complejizarlos. Y lo mejor es de pasar de un concepto unitario a un trinomio. Entonces, pensar a la vez lo intra, lo inter y lo trans, pensar a la vez, como nos invita Edgar Morin, el individuo que es también sociedad, que también su especie, pensar la ética desde la bondad, la mutualidad y la armonía a la vez, y pensar la ética como virtud, justicia y sostenibilidad, porque es esta ética compleja que necesitamos hoy alfabetizarnos en ella, nosotros los adultos, y obviamente alfabetizar a nuestros hijos en esta ética compleja. Entonces, ERIS les propone una nueva nube conceptual. ERIS les propone mezclar toda una serie de conceptos juntos. ERIS propone también retomar las viejas intuiciones de los griegos, ¿no? Porque obviamente mezclar la belleza con la ética, eso es viejo como la antigua filosofía griega, pero tan poco trabajado en nuestras universidades, donde se ha excluido deportes y cultura de las enseñanzas profesionales, y apenas todavía soportamos a los cursos de ética, apenas, ¿no? Pero obviamente nos van a votar dentro de poco, ya que somos inútiles, ¿no? Para la empleabilidad de nuestros futuros profesionales, ¿no? Es una nueva nube conceptual donde están también conceptos como economía regenerativa, ¿no? Donde están también las emergencias sistémicas, donde está la ciudadanía activa, donde está la militancia, no tener miedo de la palabra militancia, porque obviamente es una bella palabra. Somos nosotros los seres humanos, los seres políticos por excelencia, somos animales políticos por excelencia, y eso debe estar resaltado en nuestra enseñanza ética, ¿no? No me queda más que agradecerles en el idioma del Tawantinsuyo, en ese lindo idioma donde cualquier agradecimiento ya es una filosofía, ya es una obra de arte. Anyaya, Sonjoyu Kumantapacha. Muy inspirados. Agradecemos a François por su participación. Invitamos al público asistente y a los participantes virtuales a alcanzar sus preguntas. Recepcionaremos estas consultas virtuales a través del Facebook de Úrsula, y bueno, los que están presentes a escribir su pregunta para poder hablar. Sí, comenta, pero ¿tienes para que nos puedan... Sí, no te acercas, sí, comentas más.
vamos a egresar a jóvenes que están buscando otra manera de hacer las cosas. Y yo le digo a los grandes empleadores y a las empresas, van a ser capaces de absorber este talento, van a ser capaces de ofrecer una propuesta de valor y un propósito a estos jóvenes que piensan en la corresponsabilidad, que piensan en el equilibrio, en la equidad, en la sostenibilidad, o van a seguir quejándose de que es que estos millennials no aguantan en un trabajo más de 3 meses porque son unos inconformistas, medio flojos. ¿Quién tiene el problema? ¿Qué están ofreciendo a estos jóvenes? Estos jóvenes que te dicen después de una clase, profesora, es que fui a un programa de voluntariado con mi empresa y como tenía mucha prisa por hacerse que nos hiciéramos la foto con la comunidad a la que fuimos a visitar porque teníamos que pintar unas escuelitas, como no acabamos el trabajo a tiempo, trajeron a unos señores a los que les pagaron por acabar de pintar para que nos fuéramos con nuestra foto. ¿Es eso responsabilidad social? ¿Es eso voluntariado corporativo? Los jóvenes ya no compran ese cuento a las empresas. Ese doble discurso del que hablaba François, esa doble estándar, esos códigos de conducta colgados en la pared, no se los creía nadie. Entonces, desde las universidades estamos dispuestos a sacar a los líderes y los ejecutivos del futuro. La pregunta es si las empresas van a ser capaces de darles un espacio o acabarán todos diciendo esto de profe, yo quiero ser emprendedor porque no me siento identificada o identificado con la empresa en la que trabajo, porque no entiendo su doble discurso y yo creo en otra cosa. Nada más quería comentar eso. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Todas son preguntas muy inteligentes y más o menos es 1 hora y media de reflexión colectiva para responder a cada una de ellas. Entonces, obviamente voy a decir tonterías, ¿no? Irrespetuosas frente a la inteligencia de la pregunta. Una que dice, ¿el triunfo de la justicia es el fracaso de la ética? Sí, si pensamos la ética en una sola dimensión. Porque si la ética es otra cosa que la justicia, claro, si nos metemos más en la justicia, en una ética social, en un análisis del sistema, ya no estamos hablando de la ética, pero eso es la ética. La ética, por ejemplo, desde una tradición andina, no se entiende sin la reciprocidad. A un niño andino se le da una oveja, una llamita, ¿para qué? Para que el niño vaya criando la oveja y que la oveja vaya criando al niño, porque es una reciprocidad. Entonces, si mantenemos que la ética es algo personal, individual, de mi conciencia, efectivamente justicia no veo dónde meterla porque la justicia es entre nosotros. Pero si pasamos a un concepto de ser humano entre nos, ya no hay ningún tipo de discrepancia entre los dos. Por eso es alfabetizarnos, no es fácil de alfabetizarse en una ética 3D. En el mismo sentido, al pasar de una ética individualista a una ética del sistema, ¿no se estaría diluyendo la responsabilidad? La responsabilidad moral es personal, pero la responsabilidad social es entre nosotros. Entonces, al contrario, a pasar a una ética del sistema, vemos que nosotros, los individuos, debemos juntarnos para enfrentar juntos los problemas que hay que enfrentar juntos. Y eso es una responsabilidad, pero ya no mi pequeña responsabilidad por mi cuenta desde mi casita, sino nuestra responsabilidad para que cada uno salgamos de nuestros sillones y de mirar la televisión y nos juntemos en los espacios públicos. Porque no sirve de nada que yo vaya a trabajar a la empresa en bicicleta, mi responsabilidad por el medio ambiente, si la empresa donde trabajo es una empresa de hidrocarburos. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Entonces, obviamente, responsabilidad social forma parte íntegra del mismo concepto de responsabilidad.
Por eso es un trinomio: responsabilidad moral, responsabilidad jurídica, responsabilidad social, ¿no? Una gran pregunta: ¿todo eso se opone a la religión? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Pero cuidado con la religión. La religión debe absolutamente admitir que ya van 2 siglos de Declaración de los Derechos Humanos, que dice, entre tantos derechos, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la libre opinión y el derecho a acudir a la religión o a la no religión que uno quiere. Si la religión acepta que cada persona es libre de creer y de acudir a la religión que quiere, la religión está bienvenida porque lo que nos permite religarnos con la creación. Entonces, si yo pienso que la creación es creación de Dios y que me religo con ella y con todas sus criaturas, estoy en súper buen camino, no hay ningún tipo de problema. Pero si estoy en una religión que quiere imponer a mi vecino cómo se debe comportar en su casa, ahí sí que estoy en problemas, ¿no? Entonces, la religión, como la política, como la justicia, como la ética, es algo que puede ser muy bueno y también extremadamente malo, ¿no? La psicología, ¿tenemos tiempo? Jefa, ¿un minuto más? La psicología debe ayudar a los que enseñan ética. ¿Por qué no mencionar a la psicología? Sí, la psicología debe ayudar, pero ojo, la psicología es una disciplina también víctima de la individualización del individuo. Entonces, traten de separar en su vida personal el aspecto psicológico del aspecto sociológico. A ver, obviamente que no se puede, ¿no? Es como si yo empezara a separar lo que es mi pensamiento del idioma castellano que estoy empleando para expresar mi pensamiento. Obviamente que no se puede. Mi pensamiento es mío, pero el idioma castellano yo no lo inventé. Entonces, yo soy en este momento, hablándoles, un individuo comunidad que tiene la edad del idioma castellano. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ahí, ni la psicología, ni la sociología, ni la biología, ni ninguna ciencia puede ser ciencia sin las demás. Y eso también, no tenemos tiempo de hablar de eso, pero obviamente una ética en 3 dimensiones es una transdisciplinariedad, por definición, y que debe tumbar las barreras entre las disciplinas. No, ya. Ah, 2 virtuales. Sí, las 2 virtuales las vamos a atender, lo que son virtuales. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social para recuperar el conocimiento ancestral desde lo más profundo de nuestro país? Conocer nuestro país. La Education Relief Foundation de Sheikh Mansour bin Musallam tiene un gran combate para la educación balanceada. Y uno de los pilares de la educación balanceada e inclusiva es el intraculturalismo. ¿Por qué no el interculturalismo? Porque tengo un solo modo para entender a la otra cultura con generosidad. Es conocer bien la mía. Es sentirme bien en la mía y conocer que profundizando en la mía ya voy a reencontrar históricamente mucha de la otra cultura. Por ejemplo, si Natalia en su cultura española baja intraculturalmente en España, obviamente se van a encontrar con toda la tradición árabe, ¿no? Y de repente con Sheikh Mansour bin Musallam tienen un antepasado común, sin duda, ¿no? Entonces el intraculturalismo es muy importante y para eso hay que conocerse. Para mí el drama es la autoignorancia que tenemos desde los pueblos del sur sobre las culturas del sur. Para mí el drama es que cuando digo Añay Sonjoy Ucumantapacha, ninguno de mis alumnos peruanos me entiende. Ese es un escándalo. Cuando hablo de Guna, Yanka y Achay, todos dicen, vaya, profe, no sabía.
Pero más escándalo aún es cuando digo que el primer país productor en las cadenas de comercio justo en el mundo es el Perú. Nadie lo sabe en el Perú. Entonces, no sabemos lo que deberíamos saber. Entonces, lo primero para la responsabilidad social es conocer profundamente a su propia cultura, cosa que no es una cerrazón comunitarista. Es al contrario una autoidentificación orgullosa que me va a permitir ir hacia el otro en la forma más abierta y admiradora posible, ¿no? Mientras que si me niego a mí mismo, ¿cómo no voy a negar al otro? La ética colectiva es clara en las universidades y en el Estado no. No, por eso que hacemos la cátedra ERIS, como me gustaría no tener que lanzar una cátedra nueva, ¿no es cierto, Silvia? Tenemos demasiado trabajo con Úrsula, si además hay que lanzar a ERIS, es más trabajo, lo sabemos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque efectivamente la enseñanza no es tal como debería ser, y nuestros cursos de ética, acá tenemos los colegas en la sala, profesores de ética, sabemos todos que nos falta mucho reformular nuestros cursos de ética en las universidades y en el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, no hay mal que dure 100 años, ni profesor que lo aguante, ni público tampoco. Creo que es tiempo, ¿no?, de terminar nuestra reunión. Añay Sohoyu como Tapacha, y vamos a pasar un pequeño cariño. ¡Ah, Baltasar! ¿Dónde estás, Baltasar? Me había olvidado de ti. ¿Estás? Por supuesto que estoy, querido papá. Baltasar, director ejecutivo de Úrsula, nos va a dar las últimas palabras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi abrazo con todos los que están presentes, mi abrazo también para todos los que están virtualmente acompañándonos. Bueno, una vez más quedo sorprendido por el producto, ¿no? Por el resultado de los esfuerzos que se unen para producir algo colectivo, algo conjunto, ¿no? En el año 2012, yo estaba en México con François Balays, nos conocimos en el año 2012 en el marco de un foro mexicano de servicio social. Y François, en un remis que nos tomamos de regreso para el hotel, compartíamos bastante tiempo juntos, me dice, tenemos que crear la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, Úrsula. Esto fue en el año 2012. Entonces, en ese momento en que él compartió esa idea, definitivamente la idea dejó de ser de François y ya empezó a estar flotando en el aire, ¿no? En el año 2015, luego de un encuentro con Ana Mercedes Botero, que nos compartió sus palabras al inicio del lanzamiento de la ERIS, se lanzó el Seminario de Responsabilidad Social e Innovación Social, un seminario latinoamericano, virtual, y en el marco de ese seminario produjimos la primera investigación colectiva, continental, vinculada a las expectativas que existen sobre la universidad y sobre la responsabilidad social de la universidad. En ese mismo seminario lanzamos una intención entre todas las universidades que participaron, que eran más de 20 universidades de 8 países de la región, de construir Úrsula, ¿no? En el año 2016 tuvimos un primer taller de innovación social y responsabilidad social, tuvimos el lanzamiento de Úrsula luego a final del año en Chile, en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, gran aliado de Úrsula, junto con la Universidad Pacífico, también del Perú, que alberga y que abraza a Úrsula, y que entiende que estos son los primeros pasos que da Úrsula, que es una niñita que está creciendo.
En ese mismo lanzamiento lanzamos una segunda investigación sobre una bibliografía especializada en responsabilidad social. En el año siguiente, 2017, tuvimos el segundo foro en Colombia, lanzamos la primera escuela doctoral de responsabilidad social de Úrsula en América Latina. Y ahora, 2018, bueno, tuvimos un tercer foro, tuvimos una segunda escuela doctoral, tuvimos una segunda investigación colaborativa continental, donde participaron ya más de 80 universidades de 10 países de la región. Apoyamos el primer diplomado con sello de Úrsula, con aporte concreto y real de Úrsula, que es, nos sumamos a los esfuerzos que ya viene haciendo desde el año 2013 la Universidad Michoacana, que también con muchísima generosidad, como todos los actores que vamos encontrando, nos permitió sumarnos a esos esfuerzos. Y hoy día lanzando la cátedra ELIS, ¿no? Junto también a la CAF, junto también a los aliados que venimos construyendo y junto al Education Relief Foundation, que evidentemente encontramos en esa organización algunos conceptos y algunas ideas que resultan centrales para la construcción de Úrsula y que incluso nos clarifican en muchos sentidos el camino. ¿Por qué menciono todas estas cosas que les estoy diciendo, que parecieran hitos que podrían estar en cualquier informe de gestión y nada más? Porque en realidad lo que se ha planteado desde el inicio, incluso cuando Úrsula nació en el pensamiento y luego se exteriorizó, hasta que luego tomó forma y cobró su lanzamiento y demás, es el triunfo de las ideas, ¿no? Entonces, durante todos estos años, lo que se viene haciendo es darle cuerpo y darle forma a las ideas. Y ¿cómo cuidamos las ideas desde Úrsula? Las cuidamos y le damos valor al ponerlas en movimiento, al ponerlas en discusión, al ponerlas en un encuentro con un otro, al circular la palabra. Y las ideas cobran vida cuando se discuten, cuando pierden su dueño, cuando es la acción colectiva la que empieza a jugar sobre ellas. Y Úrsula es una niñita muy chiquitita que tiene apenas 3 años de nacer, con algunos años más en la concepción ideológica, y tiene, como cualquier niñito de 3 años, más preguntas que respuestas, y muchas de esas preguntas no hacen más que incomodarnos. Y creo que esta cátedra ELIS tal vez es la expresión más aguda de esa incomodidad, la expresión más aguda de esas preguntas que nos vamos a hacer y que nos van a interpelar tanto en forma individual como en forma colectiva, en forma organizacional. Era bien interesante lo que decía el Sheikh Mansour bin Musallam cuando refería a esta idea de una ética personal, pero asociada siempre a un proyecto colectivo, ¿no? Que fue un poco también la clave y la llave del pensamiento que expresó François en su presentación. Esta idea de educar para un pensamiento colectivo. En soledad nos gana el miedo, nos apabulla esta sensación de impotencia y la asimilación del dolor del otro se termina construyendo como parte del paisaje, porque el miedo a la impotencia opera en nuestra mente. Tenemos, a diferencia de lo que planteaba Nietzsche en la primera maravillosa filmina de François, con esa cita de Nietzsche, ¿no? Que dice, ¿qué importa la distancia? Y si hay algo que ha provocado este ejercicio permanente del pensamiento individualista, es
que construimos distancias incluso donde la física no lo puede verificar. Entonces podemos pasar al lado de una persona que está durmiendo en la calle y no sentir ese dolor, ¿no? Entonces el pensamiento individual y ese miedo, esa sensación de que no podemos hacer nada con el dolor de ese otro y ese sentimiento de responsabilidad es existencialismo puro. Entonces ese consecuente miedo a la impotencia, esa angustia natural que genera, nos produce una ceguera necesaria para sobrevivir. Entonces necesitamos esa educación en el sentido colectivo, esa educación en el pensamiento colectivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para no sentir esa impotencia que generan los problemas globales y sistémicos? Y definitivamente no hay capacidad individual que por sí sola pueda resolver los problemas del conjunto. Entonces, esa interpelación que nos hace Úrsula, esa interpelación que nos trae Eris, es una incomodidad muy grande. Es una incomodidad muy grande que es necesario transitar. Y un poco el poner en valor las ideas tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar que la lluvia nos moje, con animarnos a esa interpelación. Entonces, en Úrsula yo no tengo más que agradecimientos para todas las organizaciones que están interviniendo en todos los proyectos de Úrsula y en particular en esta cátedra ERIC, porque pone en valor las ideas, pero también pone en juego la valentía de la construcción y de construcción permanente, de la interpelación, de la crítica, y se expone sin miedo a transformarse. Así que es una enorme alegría para mí personalmente, es una enorme alegría para Úrsula estar dando este paso que claramente es un avance cualitativo gigante para la construcción que venimos haciendo desde hace algunos años. Así que muchísimas gracias a todos y mi mejor abrazo para todos ustedes. Agradecemos a todos su presencia, su participación. Esta presentación ya en unos minutos nomás va a estar colgada en el Facebook de Úrsula para que puedan disponer de ella y hacer el rol que nos toca entre todos, ¿no? Esta construcción colectiva de nuevas formas de gestión y de hacer las cosas. Así que, cátedra lanzada. Y tenemos un compartir para solamente los presenciales, todavía no hemos logrado eso con los virtuales. Agradecer la participación de todas las personas que de tantos lugares se han conectado, así que los invitamos al hall de la sala y a compartir nuestras tarjetas, nuestra conversación y empezar a construir una nueva vida. Gracias. Y feliz 2019, que las fiestas sean provechosas. Feliz Navidad para todos. Gracias.